Hola amante sobrenatural, soy el viajero de las sombras. Bienvenido a el pasillo del hospital. Un lugar donde cada corredor susurra historias que nunca quisimos escuchar. Hoy nos sumergiremos en la vigilia eterna de una enfermera del turno, de noche. Testigo de una figura alta pidiendo sangre para un paciente muy especial. Prepárate para descubrir por qué algunos pasillos cobran vida cuando las luces se apagan. ¿Te atreverías a seguir un susurro que se desliza por un pasillo desierto de hospital? Esa pregunta marcará el inicio de nuestro viaje y pondrá a prueba tu valor. Ponte los auriculares para sumergirte en cada crujido de suelo y en cada eco que se proyecta entre paredes frías. En nuestro mundo existen muchas cosas que pocas personas han visto o experimentado. Sombras que habitan los rincones más oscuros y susurros que se pierden en la noche. Esta historia gira en torno a un corredor lleno de secretos y un visitante con una urgencia escalofriante. Antes de adentrarte en este relato, te invito a comentar una frase corta relacionada con el pasillo del hospital, como mi sangre es tu banquete. Con esta simple acción ayudas al algoritmo a entender que este contenido merece más ojos. También regala un like, ya que cada pulgar hacia arriba impulsa a YouTube a recomendar este video a más espíritus curiosos como tú. La enfermera Marta ajustó el brillo de su linterna mientras avanzaba por el corredor séptimo B, donde las luces parpadeaban cada 30 segundos como si titilaran en un ritual macabro. Era apenas su segunda semana en el turno de noche, y ya había aprendido a detectar los matices del silencio hospitalario. El goteo insistente de una tubería, el crujido lejano de una camilla y sobre todo el eco de pasos que no tenía origen visible. Aquella noche, sin embargo, algo rompió su rutina. Una sombra demasiado larga y delgada para ser humana se deslizó frente a una puerta de la sala 712, aunque el pasillo estaba vacío. Sintió la presión de unos ojos inmóviles clavados en su nuca. Marta respiró hondo, su aliento formó una niebla pálida entre el escalofrío que le recorrió la espalda. Apagó la linterna y se quedó quieta, escuchando el murmullo de sus propios latidos. Por un instante creyó haber imaginado una figura erguida al fondo, con una gabardina oscura y un sombrero que escondía el rostro. Cuando volvió a encender la linterna, la silueta había desaparecido, pero el silencio se había vuelto más espeso, como si el aire se hubiese filtrado de más allá de las paredes. En aquel mismo instante, se percató de un susurro ahogado, una voz grave que se deslizaba entre las rendijas de la puerta contigua. Para un paciente muy especial, alcanzó a escuchar, aunque la frase llegó distorsionada, como arrastrada por corrientes subterráneas. Se acercó lentamente, sintiendo que el corazón le palpitaba en los oídos. No había nadie, solo un cuarto de aislamiento con luces apagadas y cortinas corridas. El rumor se sofocó al abrir la puerta. Solo encontró monitores en negro y una camilla vacía. Esa noche, aferrada a su libreta de anotaciones, Marta marcó cada detalle: hora, temperatura, número de sala. Estaba convencida de que algo maligno había cobrado conciencia dentro de aquel pasillo. A la mañana siguiente, preguntó a los antiguos del turno diurno si recordaban alguna historia de fantasmas o pacientes olvidados, pero la respuesta fue siempre la misma: el hospital no guarda secretos, solo archivos bien custodiados. Sin embargo, ella sabía que los archivos no podían capturar murmullos ni presencias que danzaban entre sombras. Pasaron las noches y el hombre alto reapareció, siempre a la misma hora, siempre pidiendo sangre. Marta empezó a dejar pequeños rastros, gotitas de tinta roja sobre el suelo en su recorrido para comprobar si alguien las arrastraba. A la mañana, el rastro había desaparecido por completo, como si la tinta se hubiese evaporado con la primera luz. Aquello la convenció de que no era un simple visitante, era un brujo de la penumbra, un cazador de fluidos vitales. La curiosidad se tornó en obsesión. Marta revisó historias de empleados que habían desaparecido. Encontró un expediente de un paciente anónimo, ingresado bajo custodia hermética en los años 70, que murió sin nombre y sin cuerpo, según las leyendas que la documentación apenas mencionaba.
Su sangre poseía una cualidad sobrenatural, permitía a un ser hambriento alargar su estadía en la neblina de la muerte. Pero aquel paciente jamás salió vivo del amor. Ya sé, poder huir de la atracción de lo inexplicable. Marta esperó a la medianoche más oscura de la semana. Esta vez preparó un pequeño kit grabadora, cámara térmica y su teléfono con linterna frontal. La respiración le temblaba, pero avanzó. Tras la silueta imponente que se desvanecía entre columnas de acero y puertas corredizas, cada paso la acercaba a un umbral prohibido. La puerta metálica del amor, custodiada por un candado oxidado y un letrero que rezaba acceso restringido. El hombre alto la esperaba de espaldas, con las manos hundidas en los bolsillos de la gabardina. Se giró despacio, y su figura llenó el marco de la puerta como un cuadro viviente. Con voz baja y pausada, repitió, antes de girar la llave con dedos largos y huesudos: busco sangre fresca para un paciente especial. El candado cayó al suelo sin chirridos, y la puerta se abrió con un gemido rumoreante. Marta dejó caer la cámara térmica por un instante, enfundó la grabadora y siguió al hombre, sintiendo como el pasillo se estrechaba y la humedad del amor le invadía los pulmones. No había luz, solo la oscuridad se extendía frente a ella como una boca hambrienta. Y al otro lado, la figura envuelta en sombras se adentraba, invitándola a confirmar si aquel rumor era cierto. La puerta de acero cayó tras Marta con un estruendo sordo que retumbó en la oscuridad, marcando el inicio de su descenso a un reino, donde el frío se convertía en presencia. El hombre alto avanzó con paso sereno, sus zapatos resonando como golpes metálicos contra el suelo húmedo. Cada uno de los focos del techo titilaba con una luz verdosa, creando reflejos funestos sobre las mesas de acero inoxidable y proyectando sombras alargadas contra las paredes. El aire tenía un peso extraño, una densidad líquida que hacía más lento el latido de su corazón. Marta activó la cámara térmica y emprendió el recorrido tras la figura encapuchada. En el monitor, los contornos de cuerpos y objetos aparecieron, en tonos intensos de amarillo y rojo: camillas vacías, carros de pinzas y bandejas con instrumentos alineados como si aguardaran a un cirujano espectral. El pulso de la enfermera se aceleró al ver que, a su derecha, un cadáver yacía desnudo, con la piel tensada y un parche de sangre oscura que corría desde el cuello hacia el suelo. El sudor le impregnó la nuca. El corredor interior del amor olía a formaldehído rancio y a algo más agrio, un hedor que no era solo químico, sino casi vivo. De cada rincón surgía un eco, el goteo rítmico de un líquido invisible, el crujir de uñas chocando contra metal. Marta siguió al hombre hasta llegar al final de la sala, donde un único letrero amarillento advertía paciente especial en letras desgastadas. Bajo aquel aviso se abría una trampilla que conducía a un sótano aún más helado. Con la grabadora en mano, tomó aire y descendió los escalones junto al visitante nocturno. La luz térmica reveló una mancha indecisa sobre la tapa de un ataúd de metal tan opaca que el amarillo se volvía gris. Una gota de sangre, más densa que cualquier otro fluido que hubiese visto, pendía del borde. El hombre dejó caer la gabardina y, al extender los brazos, la cámara captó una luz roja, la esencia de aquel líquido que parecía latir por sí sola en el aire gélido. Entonces, una voz profunda lo rompió todo para alimentarlo. Necesito algo más que residuos muertos. Marta enmudeció. La voz resonó con suavidad letal, como si extrajera el calor de su pecho. El hombre señaló aquel ataúd y, sin girar la vista, agregó: necesito tu sangre. Enfermera. El sonido de sus palabras vibró en los muros como si los huesos del amor se estremecieran. La enfermera retrocedió un paso y, en un impulso, encendió la linterna frontal de su móvil. La luz blanca barría la estancia, descubriendo paredes empapadas de manchas carmesí y un juego de ganchos invadidos por la herrumbre en el suelo. Huellas viscosas conducían hasta el ataúd, marcando un rastro imposible que era simultáneamente antiguo y reciente.
Cada gota parecía flotar sobre los losetas, exudando un pulso palpitante. Marta sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Sus manos le temblaban mientras revisaba la grabadora, asegurándose de que había capturado cada palabra. Por un segundo, la tentación de huir tomó cuerpo en su mente, la urgencia de gritar, de correr hacia la luz mortecina del pasillo. Pero una parte de ella, la más oscura, se vio atraída por la promesa de conocer el rostro del paciente especial. La enfermera retrocedió un paso y, en un impulso, encendió la linterna frontal de su móvil. La luz blanca barría la estancia, descubriendo paredes empapadas de manchas carmesí y un juego de ganchos invadidos por la herrumbre en el suelo. Huellas viscosas conducían hasta el ataúd, marcando un rastro imposible que era simultáneamente antiguo y reciente. Cada gota parecía flotar sobre los losetas, exudando un pulso palpitante. Marta sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Sus manos le temblaban mientras revisaba la grabadora, asegurándose de que había capturado cada palabra. Por un segundo, la tentación de huir tomó cuerpo en su mente, la urgencia de gritar, de correr hacia la luz mortecina del pasillo. Pero una parte de ella, la más oscura, se vio atraída por la promesa de conocer el rostro del paciente especial. El hombre alto alzó una mano, cuyos dedos eran más delgados que hilos de porcelana. Con un movimiento ceremonioso, extrajo de un bolsillo un bisturí de 2 filos, plateado y frío. Marta apretó los puños, rezando para que su mente encontrara valor suficiente. Un segundo bisturí yacía junto al ataúd, acompañando a un frasco de vidrio con un líquido brillante. La etiqueta había sido arrancada, la cámara térmica osciló de color cuando una ráfaga de aire helado bajó por los escalones. Tras ella, una compuerta de la pared se deslizó con estrépito, revelando estantes cubiertos de frascos orgánicos y bandejas donde cuerpos a medio descomponer estaban abiertos en canal. Un brillo violáceo emergía de dentro de la caja principal, algo vivo contorsionándose. Los gritos ahogados de un ser sin piel se entrelazaron con el eco de su propia respiración. La silueta del hombre giró lentamente y, al fin, dejó caer la capucha. Sus ojos eran pozos negros sin fondo y, al sonreír, reveló colmillos curvados, afilados como guadañas. Un hilillo de sangre resbaló desde el labio inferior, astillando la blancura de sus dientes. La fascinación heló la mente de Marta. Allí estaba la prueba de que lo imposible respiraba en esa morgue. Un parpadeo bastó para que el túnel de la razón se ensombreciera. El hombre alzó el bisturí en un gesto casi reverente y susurró: «Tú tienes el tipo de sangre que necesito». La puerta del sótano, tras ellos, se cerró con un golpe seco que resonó como un tambor de guerra. La enfermera comprendió que, al cruzar ese umbral, ya no había retorno. Marta contempló por un instante el brillo carmesí que danzaba en el aire como si la sangre misma respirara bajo la luz verdosa. El hombre de colmillos dejó el bisturí sobre la tapa del ataúd y alzó una mano, invitándola a acercarse con un movimiento que parecía parte de un ritual ancestral. Cada paso que Marta dio resonó contra el metal húmedo, amplificando un silencio tan profundo que sus pensamientos adquirieron forma de presagio. El hedor a sangre fresca y putrefacción la envolvía, clavando espinas de pánico y curiosidad en su pecho al mismo tiempo. Al llegar a la trampilla, la figura se inclinó para abrir lentamente el ataúd. Un vapor acre surgió del interior. La cámara térmica hizo estallar la pantalla en tonos grana y violeta. Marta contuvo el aliento al reconocer la silueta de un cuerpo encorvado, como si el esqueleto luchara por sostener la carne. El rostro, sin embargo, permanecía oculto bajo una máscara de tela amarillenta. Un suave gemido escapó de las fauces del paciente especial. Un sonido quimérico, mitad lamento humano, mitad gruñido de bestia. El hombre alto pronunció un conjuro, con voz susurrante, palabras que se desleían en el aire como humo venenoso. Marta percibió su propio pulso martillando en las sienes cuando él alzó la navaja y la acercó a su muñeca. «Solo un corte bastará para revivirlo del abismo», sentenció. Cada palabra cayó en el corazón de Marta como un frío golpe de martillo.
Retrocedió, pero la penumbra se cerró a su alrededor, atrapándola en un abrazo de sombras que se deslizaban por las paredes. Con un jalón nervioso, Marta buscó su linterna en el bolsillo de la bata. La luz tembló sobre rostros disecados colgados en ganchos, como ángeles caídos yéndose a piezas. A un lado, un carro de instrumental temblaba sobre ruedas corroídas, como si un pulso invisible lo acariciara. Sintió el aliento en su nuca, y se giró para encontrar al hombre formándose en la neblina. Sus ojos eran pozos donde se sumergían maíz de secretos inconfesables. De su boca emergió una risita gutural antes de susurrar. «Es hora del banquete». Marta hizo un ademán de huida y apoyó la espalda contra la pared helada. El paciente especial chilló desde el ataúd y la tapa metálica comenzó a resbalar con un chirrido que heló la sangre. Unos dedos huesudos, delgados como raíces muertas, se aferraron al borde. El hombre de gabardina sacó el bisturí y se lo ofreció a Marta con un gesto ceremonioso, como un sacerdote invitando a la comunión del terror. «Tus venas, enfermera, son el portal», murmuró. El calor de la desesperación nubló la mente de Marta y sus ojos buscaron una salida que no existía. Sacó el bisturí con manos temblorosas, sintiendo el metal frío vibrar contra la palma. Cerró los ojos y sintió el golpe agudo del filo rasgando la piel. Un torrente caliente brotó y corrió por su brazo, condensándose en gotas que surgían, brillantes bajo la luz de su linterna. El hombre aplaudió suavemente, como si admirara la perfección de ese sacrificio. Cada gota cayó sobre los labios resecos del paciente, que lamió el canal de sangre con un gruñido de placer. Marta retrocedió apoyando la mano sangrienta en la pared. Su vista se toreaba entre el rojo de sus venas expuestas y el brillo enfermizo de aquel cuerpo vivo. El hombre alto dio media vuelta y pronunció otro conjuro, más profundo, con una cadencia que hacía vibrar las baldosas. El paciente emergió lentamente del ataúd, su forma retorciéndose mientras recuperaba fuerza. Sus articulaciones crujieron como eslabones oxidados y su piel, arrancada en parches, dejaba expuestos músculos palpitantes. La enfermera notó que la linterna frontal se apagaba. La maquinaria eléctrica pareció sucumbir a una voluntad oscura. El focus del techo se quedó en un solo punto, dejando el resto de la sala en sombras. El eco de pasos metálicos se acercó. El paciente, ahora de pie, tambaleó y emitió un aullido que sacudió a Marta hasta los huesos. El hombre de colmillos dio un paso atrás y alzó los brazos, como un maestro de ceremonias que alaba a su criatura. «Ha despertado», afirmó con orgullo. El ser arrancó el cuerpo de una de las camillas con rugidos que hicieron vibrar los instrumentos. Pasó a toda velocidad junto a Marta, clavando sus ojos sin rostro en ella por un instante. La enfermera dio un grito ahogado y corrió hacia la puerta del sótano, pero el camino se había transformado en lugar del estrecho pasillo. Ahora existía un laberinto de sombras y pasillos que se doblaban sobre sí mismos. Cada esquina giraba, en ángulo imposible, como un sueño febril que se rehúsa a mostrar la salida. El hombre alto la siguió con paso pausado. Sus pisadas sin peso se alternaban con el aullido agudo de la criatura desmembrada. Marta, con la sangre chorreándole por el brazo, tanteó la pared en busca de un interruptor. El único botón encajado en la loseta era una vieja palanca de acero. La tiró con todas sus fuerzas, provocando un estruendo de engranajes. Un bloque de metal se elevó en la pared, revelando un pasadizo lateral apenas iluminado. Sin pensarlo, empezó a gatear por el conducto, arrastrando el bisturí y la grabadora. Oía detrás de ella el eco de pasos apresurados y el rugido de un hambre insaciable. El túnel olía a tierra mojada y a descomposición, como si la morgue se extendiera hacia el vientre de la tierra misma. Un último alarido rompió el silencio cuando Marta desapareció en la penumbra, dejando atrás el banquete incompleto y un solo rastro de sangre que palpitaba en el suelo liso. Al otro lado, el pasillo parecía interminable. La enfermera apoyó la cara contra la pared,
jadeando, consciente de que escapaba a la muerte, pero también de que había probado un secreto prohibido. El zumbido lejano del amor quedó atrás, sustituido por un murmullo húmedo que reptaba por el conducto. Marta supo que, aunque hubiese sobrevivido al banquete de sombras, el hombre alto no renunciaría a su presa tan fácilmente. En la oscuridad, solo una luz tenue marcaba un nuevo umbral. Marta levantó el bisturí y la grabadora, decidida a revelar al mundo la verdad oculta tras esa puerta de acero. Marta avanzó por el túnel angosto, arrastrando el bisturí y la grabadora como talismanes de su cordura. La humedad cubría cada centímetro de las paredes de roca y un goteo incesante marcaba el ritmo de su desesperación. Cada gota resonaba con el eco del banquete interrumpido, recordándole que tras ella aún se alzaba la silueta de aquel hombre alto y la pesadilla viviente que había despertado. El pasadizo desembocó en un estrecho corredor de baldosas oxidadas, similar a un antiguo almacén bajo el hospital. A su alrededor, puertas con letreros desvencijados archivo cadavérico. Zona de autopsias se alineaban sin orden. Marta palmeó la pared en busca de una salida y sus dedos toparon con una palanca cubierta de herrumbre. La bajó, sin dudarlo, provocando un estruendo mecánico que abrió una puerta lateral. Un vendaval gélido la recibió como si el túnel respirara un hálito muerto. Al pisar el nuevo pasillo, sintió un hormigueo intenso. El zumbido de fluorescentes moribundos se mezclaba con un eco de sus propios pasos, amplificado hasta sonar como talones desgarrando silencio. Miró el suelo y vio manchas irregulares de sangre negra cuajada que se deshacían en el roce de sus botas. Cada paso dejaba un leve rastro rojo en la suela, un sendero que se desdibujaría en el caos que la seguía. Sin embargo, no avanzaba sin miedo, el corredor se curvaba en un ángulo imposible, como si la arquitectura misma del hospital estuviera viva y la jugara en su contra. Al fondo, una luz cítrica parpadeaba, un panel de control dañado, con botones dispersos. Marta la tocó por instinto y, al hacerlo, un pitido estridente anunció que una puerta de seguridad se había cerrado tras ella. El corredizo metálico descendió con un gemido prolongado, cortando su única vía de escape. Durante un instante, su mirada se alzó hacia el techo, tuberías exhalaban vapor contaminado y una rejilla desprendió un chorro de aire caliente que agitó su bata como un sudario. El miedo subió hasta su garganta, ahogando sus palabras. Sus manos temblorosas rebuscaban en el bolsillo. Encontró unas llaves que llevaba por si acaso y las probó en la cerradura. Giraron con un clic seco. Pero la puerta resistió. Sin solución aparente, comenzó a correr en dirección contraria. Apoyándose en la grabadora para iluminar el camino, el haz de luz iluminó sombras que parecían respirar, siluetas deformes se entrelazaban en las paredes, fundiéndose con manchas oxidadas de metal. Cada curva revelaba una nueva bifurcación, cada pasillo se estiraba hasta perderse en una neblina rojiza. De pronto, un golpe sordo resonó a sus espaldas. Marta se detuvo en seco. El bisturí vibró en su mano cuando sentenció que algo la perseguía. Retrocedió hasta tropezar con una puerta marcada, sala de refrigeración. Tiró de la manilla y emergió en un cuarto minúsculo cuyas paredes estaban cubiertas de cascos craneales disecados. Unos tubos rozaban cada hueso, suministrando un líquido rosa que lo mantenía intacto. La enfermera contuvo un grito, aquellas cabezas parecían girar para mirarla con vacíos inquisitivos. Sacó al azar uno de los cráneos y lo levantó. La grabadora captó un eco, un latido casi imperceptible. El corazón artificial seguía bombeando en miniatura. Con un impulso de valentía, enganchó el bisturí en un tubo y lo cortó. Un torrente de solución rosada manchó el suelo. Y esa gota estalló en un vapor que desdibujó la estancia. Marta sintió un tirón en el hombro. Algo se abalanzó hacia ella, giró y por un instante sus rodillas cedieron al ver una mano huesuda asirse de su abrigo. Pateó con fuerza, liberándose, y empujó la puerta con todo su peso. Al otro lado, el corredor se inclinaba hacia abajo como una rampa que descendía a un sótano aún más olvidado. Respiró con rapidez.
consciente de que cada bocanada la acercaba a la asfixia del miedo. Sus ojos hallaron un indicio en la pared, escrita con tiza carmesí. Una serie de flechas indicaba éxodo. Sin garantías, siguió la marcada ruta, arrastrando el bisturí para marcar su propio rastro en la loseta resbaladiza. Cada paso la llevó a cruzar pasillos aéreos suspendidos sobre fosas huyendo de líquido verde, a sortear con puertas que exigían códigos numéricos extraños y a trepar escaleras que rechinaban con cada peldaño. El eco de sus pisadas resquebrajaba el silencio, mientras la respiración del otro lado se volvía cada vez más nítida, un susurro recortado por la estática de la grabadora, un aliento cortante. La risa tenue del cazador tras la presa agotada. Al final del pasillo, una puerta de cristal le permitió ver una silueta inmóvil. Marta reconoció la linterna destellante que había quedado junto a la camilla. Un pasillo estándar de hospital se desplegaba al otro lado, con luces blancas y suelos pulidos, pero en la penumbra de aquel autómata sanitario brillaba la sombra del hombre alto, vigilando cada paso. Sin dudarlo, empujó el cristal y cayó en la sala de urgencias, provocando un estrépito de estantes y camas. La alarma de emergencia saltó con un estruendo, inundando el pasillo principal con un estruendo ensordecedor. Marta rodó de bruces entre ganchos y sueros, sintiendo la garganta seca y los labios agrietados. Se incorporó y vio la entrada. Un trozo de neón rojo iluminaba el letrero de salida de emergencia. Corrió hacia él, sin reparar que, tras la puerta, un pasillo idéntico al inicial la invitaba a continuar la huida. El laberinto parecía repetir el mismo escenario como una cicatriz infinita. Desesperada, susurró para sí: «No me atraparán», justo cuando un cascabel metálico sonó detrás de la puerta cerrada. Marta colocó la grabadora en el suelo, decidida a mantener viva la prueba de su historia, y apretó la palanca de la salida. La puerta comenzó a ceder, mostrando un umbral resplandeciente. Con cada centímetro que se abría, el zumbido de la morgue se amortiguaba, dejando espacio al silencio de la noche. Al fin, la salida la recibía con el frescor del aire nocturno del hospital principal. De afuera, la enfermera se detuvo, jadeando. Con el bisturí en la mano y la grabadora brillando en su palma, había logrado romper el laberinto, pero sabía que su huida apenas empezaba. Detenerse ahora significaría ceder terreno al horror que despertó. Marta emergió del hospital principal con el pulso retumbándole en las sienes, aferrando el bisturí como un recordatorio de lo que había soportado. Corrió hacia la sala de enfermería, un espacio inusualmente silencioso a esas horas, donde los monitores permanecían encendidos y un único velador proyectaba sombras oscilantes sobre los archivadores. Con manos temblorosas, colocó la grabadora sobre el escritorio de roble, presionó play y esperó que la cinta reprodujera aquel eco de voces inhumanas. Al principio, solo se escucharon estática y el zumbido de fondo, hasta que una respiración ahogada emergió con un timbre grave. La voz del hombre alto se deslizó por los altavoces para alimentarlo. «Necesito tu sangre». Marta sintió un frío inmediato en el estómago. Reconocía esas palabras. Pero algo más atravesó su kimono de pánico, un murmullo adicional, como un contralcanto, replicando la frase con un tono más agudo. La grabación, que jamás había captado aquel matiz en la morgue, ahora parecía distorsionada, modificada por una voluntad oscura que reescribía la realidad. Agobiada, conectó la grabadora al ordenador de la enfermería, tamizó la forma de onda y vio patrones repetitivos, segmentos de silencio interrumpidos por pulsos de sonido demasiado regulares para ser humanos. Mientras copiaba el archivo, la pantalla comenzó a parpadear, la interfaz se tiñó de carmesí, y apareció la pregunta: ¿dónde te detendrás? Marta retiró la mirada y, al volver a mirar, el mensaje había desaparecido. Su mente vaciló entre la urgencia de denunciar lo sucedido y el temor de que aquel hospital ocultara más secretos. La voz de la supervisora de turno sonó por el pasillo. «¿Marta? ¿Estás bien?». La enfermera forzó una sonrisa en la penumbra y respondió que la computadora necesitaba reiniciarse.
aprovechó el minuto de distracción para enviar el archivo de audio por email a un periodista de sucesos paranormales. El cursor tembló al introducir la dirección de destinatario. Archivo. Un estruendo sacudió las paredes. Las luces fluorescentes titilaron. El ventilador de techo emitió un chirrido ensordecedor y las alarmas internas comenzaron a pitar. El acceso a urgencias quedó bloqueado por un cierre automático de puertas de cristal. Marta corrió hacia la entrada principal y la encontró sellada. Un letrero digital indicaba bloqueo hospitalario por protocolo emergente. Una sensación de claustrofobia la invadió. Sabía que aquel cierre no obedecía a ninguna norma médica, sino al deseo de cubrir una anomalía. Sacó el bisturí y apoyó la mano en la pared palpando la textura fría y lisa de la cerámica. A través del ventanal vio reflejado el pasillo. Un hombre alto de gabardina oscura se alzó junto a la camilla que acababa de abandonar, sus colmillos brillando bajo el halo de la luz roja de emergencia. Marta contuvo el grito, retrocedió y buscó un teléfono interno colgado en la pared. Marcó 333 para emergencias, pero en lugar de un timbre, un susurro inhumano respondió: no hay salida. Pisó con fuerza el suelo, deseando romper el vidrio con el bisturí, pero comprendió que el cristal estaba reforzado. Buscar una ruta alternativa se convirtió en prioridad. Recordó entonces el plano de evacuación junto a la puerta trasera, que señalaba un acceso al cuarto de maquinaria. Se escabulló hacia un pasillo auxiliar, esquivando carritos de insumos y sillas de ruedas abandonadas. Cada puerta que cruzaba amenazaba con cerrarse tras ella, como si el hospital combatiera su huida. La enfermera halló la compuerta del cuarto de maquinaria entre cañerías oxidadas y paneles eléctricos susurrantes. Con un tirón, la puerta cedió y la arrojó a un cuarto iluminado por un bombillo fundido. Los interruptores etiquetados en rojo amenazaban con provocar un apagón general, pero Marta no dudó. Tiró de los dos primeros palancazos y sintió un temblor de tuberías. El zumbido del hospital se apagó de golpe, sumiendo todo en un silencio tenso, en la quietud absoluta. Se escuchó un crujido detrás de ella. Marta giró con el bisturí en alto y vio la silueta de la criatura desmembrada, conformada de músculos palpitantes y piel arrancada por secciones. Sus ojos sin párpados la encontraron y la enfermera comprendió que aquel ser había sido alimentado por la sangre de muchos antes que ella. Con voz firme gritó: atrás, y avanzó hacia la salida de emergencia técnica. Pisó el pedal que abría la compuerta y un chorro de aire frío la acogió, marcando el límite entre el terror y la vida. Al otro lado, el estacionamiento subterráneo la recibió con su espacio lleno de autos desplazados y un silencio roto, solo por el eco de sus pasos. Mientras corría hacia la rampa de salida, escuchó un último lamento, el eco de una voz que repetía: regresa, regresa. Marta salió al exterior bajo la luna, con la grabadora y el bisturí temblando. En sus manos sabía que la evidencia estaba a salvo en el correo de destino, pero también que aquel hombre alto y su criatura encontrarían la forma de rastrearla. Sin mirar atrás, se adentró en la madrugada, dispuesta a revelar al mundo el horror que se ocultaba tras ese pasillo de hospital. Marta aceleró el paso por la rampa del estacionamiento subterráneo, consciente de que cada segundo alargaba el hilo de su vida. Afuera, la noche la envolvía con su manto silencioso y el frío la obligaba a calzarse la bata ensangrentada contra el viento, cada vez que intentaba respirar con calma. La memoria del pasillo y el aullido de aquella criatura la asaltaban en un escalofrío. Descolgó el teléfono para llamar a un taxi, pero la pantalla mostraba únicamente la palabra solo. Fueron los mismos dígitos que había visto en el sistema de control del amor. Y un escalofrío le recorrió la nuca al comprender que el hospital la había marcado como su presa. Cruzó la avenida desierta con el bisturí oculto junto al torso y la grabadora presionada contra su bolsillo. Un letrero neón de farmacia se reflejó en los charcos, destellando la palabra emergencia como un aviso irónico.
Cada farola a su paso proyectaba sombras alargadas, retorcidas, que se colaban en sus pupilas. Al llegar a la acera, detuvo a un taxista con gesto de urgencia y, entre jadeos, señaló su destino, la casa de un amigo periodista que, semanas atrás, le había prometido ayudarla si algo extraño ocurría. Sin reparar en el reloj, el conductor la observó con recelo pero aceptó llevarla. Durante el trayecto, cada semáforo en rojo era una eternidad. Marta apretó el bisturí dentro de su puño, recordando el filo que había sentido al cortar la pared ósea de uno de los cráneos disecados. El recuerdo de aquella mano huesuda arrancándose su abrigo la impulsó a apretar los puños aún más. Miró la grabadora en su regazo y se prometió a sí misma que, mientras no la obturase el hombre alto, aquella evidencia seguiría viva. Afuera, los edificios pasaban en una sucesión de muros de ladrillo y ventanas sin testigos. Nadie parecía percibir el peligro que la rodeaba. Al llegar a la casa, un viejo caserón de ladrillo rojo bordeado de cipreses, el taxista se detuvo sin preguntar nada. Marta pagó con billetes temblorosos y bajó disimulando la sangre reciente en su brazo. Tocó la puerta con los nudillos tiesos y, tras un largo crujido, un hombre de barba canosa y gafas circulares la dejó entrar. Silencioso, la condujo a un estudio repleto de estanterías saturadas de libros sobre ocultismo, folclore y vampirología. El olor a papel antiguo y cera derretida la envolvió por un segundo. Creyó sentirse a salvo, encendió una lámpara de escritorio y colocó la grabadora en medio de un escritorio donde reposaban diapositivas de sombras lanzadas por velas. El periodista, con los dedos temblorosos, abrió el archivo en su ordenador portátil. Al presionar play, el audio brotó con estática creciente y la voz del hombre alto retumbó en la estancia. Para alimentarlo, necesito tu sangre. Cuando llegó la parte distorsionada que Marta había escuchado apenas en la amor, el periodista palideció y señaló los altavoces. ¿Ese eco no es humano? Su vibración baja revela una frecuencia animal y la alta, un canto antiguo prehistórico. La habitación pareció respirar con un murmullo sombrío cuando el telefonillo del portón sonó de manera insistente. Marta se tensó. No conocía la contraseña que usaba su amigo para visitas y el número en pantalla correspondía a un rastreador interno del hospital. Con manos sudorosas, él alzó la mano para silenciar el timbre. «No abras», susurró, pero hubo un segundo golpe más fuerte y algo metálico cascó contra la puerta. Al asomarse a la ventana, vieron la silueta elegantemente recortada. El hombre alto estaba allí, al pie de la escalinata, erguido con la gabardina ondeando. A pesar de la ausencia de viento, Marta retrocedió, los ojos como platos, y el periodista se levantó chocando la mesa. En la calle, el portero electrónico volvió a emitir el «¿Quién llama?». La voz ronca y pausada contestó, «Una huésped especial». Entonces, las luces del estudio titilaron y la estantería se estremeció, derramando libros que cayeron en un estruendo. El bisturí cayó al suelo con un latigazo de acero que Marta recogió al vuelo. El periodista buscó algo en un cajón, un amuleto de hierro forjado en forma de diente de lobo. Se lo colocó al cuello y murmuró un conjuro rápido, desconocido para ella. En el instante en que giraron de nuevo hacia la puerta, el tintineo del cerrojo reveló que estaba a punto de ceder. El periodista encendió una vela gruesa y roció un círculo de sal alrededor de ambos. Marta sintió que el aire comprimido de la habitación se volvió espeso, como si la puerta se enfrentara a un portal sellado. Los golpes cesaron. Un silencio mortal colgó entre ellos. Entonces, una voz baja emanó de las paredes, atrapada en la rejilla del aire acondicionado. «Te veo». El corazón de Marta pareció detenerse. La grabadora vibró en su bolsillo. Y ella supo que el hombre alto no necesitaba cruzar la puerta para cazarlos. Desoyendo el miedo, encendió la lámpara de su móvil y la colocó junto al círculo de sal. Con voz firme, enfrentó la oscuridad. «Si quieres mi sangre, ven a buscarla». Un segundo más tarde, el cristal de la ventana se hizo añicos y un destello de colmillos recortó la luna. El periodista empujó el vaso de agua bendita hacia Marta,
y ella lo arrojó al portalón. El líquido burbujeó al contacto con el suelo, soltando un hedor fétido que hizo retroceder al invasor. Aprovechando la confusión, el periodista golpeó el interruptor principal del circuito y la casa quedó sumida en tinieblas. El grito que siguió rebotó por el pasillo, un eco de rabia y hambre. Marta, con el bisturí en alto, asestó un tajo en el aire donde creyó ver pasar una sombra. Sintió calor y un olor a carne quemada. Tras un último estrépito, el silencio cayó nuevamente. Cuando la luz de emergencia de la sala parpadeó, hallaron la puerta intacta y cerrada con llave. El periodista exhaló y sostuvo la grabadora en alto. Tenemos la prueba y una historia viva. Marta, temblando entre el miedo y la adrenalina, supo que el asedio no había terminado, pero por primera vez dejó de sentirse sola. La primera luz del amanecer aún era un susurro cuando Marta y el periodista llegaron al hospital abandonado. Esta vez no huían, venían a cerrar el círculo, equipados con la grabadora cargada de su voz y un altavoz portátil. Sabían que la mejor caza se basa en la presa misma. El periodista había convertido el audio en un anzuelo irresistible, la frase para alimentarlo. Necesito tu sangre, repetida en bucle, empaquetada con frecuencias ultrabajas capaz de resonar en la carne viva de la criatura. Marta, por su parte, vestía la bata de enfermera sobre una camiseta reforzada con hilos de plata triturada, un material letal para el huésped de colmillos. Atravesaron el umbral del pasillo principal, aún silente pero plagado de ecos del pasado. Manchas oscuras que ya no se disolvían con la limpieza y camillas estacionarias como ataúdes en espera. El periodista instaló el altavoz en el centro del corredor 7B y conectó el móvil. Los primeros compases de la grabación surgieron con estática. Tras unos segundos, la voz distorsionada invocó su canto ancestral. La respuesta no tardó. Un crujido furioso resonó en la oscuridad lejana y, a lo lejos, una figura altísima emergió entre columnas de metal. Su gabardina ondeaba como estandarte de carne contra la gravedad. Marta activó un haz de luz ultravioleta sobre el muro, recitando el conjuro que había adaptado de un manuscrito gótico. Lux vera nox exite. El pasillo se inundó de un resplandor morado que volvió translúcida la piel de la criatura, revelando músculos tensos y venas detenidas en un latido inerte a la luz diurna. Su paso era calculado, prolijo, cada pisada, un golpe de amenaza. Cuando estaba a 5 metros del altavoz, donde la grabación mortal seguía atrayéndolo, el suelo vibró con su presencia. El periodista y Marta se apartaron tras una camilla oxidada. En un gesto coordinado, él aumentó el volumen hasta que el eco retumbó en bóveda, forzando al hombre alto a detenerse. Había un débil escalofrío en el aire. La criatura se cubrió los oídos con manos tan delgadas que parecían talladas en madera podrida. El altavoz se tambaleó y cayó, liberando un par de segundos de silencio que Marta aprovechó para lanzar un puñado de sal mezclada con ceniza de roble. Cada cristalino grano impactó sobre la gabardina, chisporroteando en un susurro de purificación. El vampiro reaccionó con una furia contenida. Sus colmillos corticales se afilaron y sus ojos se erizaron con un brillo carmín. Abrió la boca para emitir un rugido primigenio y en ese instante el periodista lanzó la red de plata. Un cordón de varios metros tejido con filamentos metálicos entrelazados. La red se extendió y atrapó al hombre alto alrededor de los hombros y el torso. Bajo la tensión, la gabardina se desgarró y los hilos plateados ejercieron su implacable presión, provocando chispas diminutas donde rozaban la piel espectral. Marta, con el bisturí de mango reforzado, avanzó hacia el vampiro inmovilizado. En su mano guardaba un estilete de obsidiana, forjado para atravesar la carne de criaturas no vivas. Con un grito ahogado, cortó la garganta de la criatura. Un hilo de humo rojo brotó del corte, y el eco de su propia voz, la grabación, resonó en bucle como un rebote mortal. La criatura intentó convulsionar, pero la plata le causaba un dolor más agudo que cualquier puñalada. Con cada sacudida, escupía fragmentos de humo pútrido. Entonces Marta gritó la última invocación, In tenebris vinculum.
Reclusus in aeternum. Y arrojó un frasco de tierra sagrada sobre la herida abierta. La tierra se transformó en ceniza, levantando un polvillo incandescente que devolvió a la criatura a la inmovilidad absoluta. Sus ojos se apagaron, y sus labios crujieron al cerrarse. El cuerpo tallo de sombra se colapsó, liberando un sonido hueco como un ataúd derrotado. El periodista y Marta se miraron con el corazón al borde de la boca. Bajo la luz que entraba por la escalera de incendios, el vampiro yacía en la loseta, rodeado de plata y ceniza ancestral. Martillaron 2 clavos de hierro ubequil necesario para sellar los puntos de entrada, clavándolos en la pared detrás de su nuca como 2 guardas finales. Con las manos entumecidas, filmaron cada reacción, el ligero aumento de temperatura del cuerpo muerto, la disipación de su aura espectral, la última vibración de su pulsar oscuro, queridos pero victoriosos. Sacaron al hombre alto del pasillo. Con esfuerzo, lo desplazaron sobre la camilla más antigua, cubriéndolo con una lona impregnada de tinta de calamar y símbolos herméticos. En la amor. Repitieron el ritual de clausura, 2 velas negras, un círculo de sal extendido en estrella, y el conjuro final sellado en un pergamino atado a la lona. Luego, levantaron la plataforma que oculta el sótano y colocaron la camilla boca abajo, cerrando la trampilla con un bloque de hierro forjado. El lugar, por primera vez, quedó en calma absoluta. Hubo un instante de silencio roto solo por el latido extenuado de sus propios corazones. Marta recogió la grabadora y dijo: «El mundo conocerá la verdad». El periodista asintió y tomó el bisturí ensangrentado como reliquia de su victoria. Antes de marcharse, sellaron la puerta principal del hospital con ganchos de plata y colocaron un cartel improvisado que advertía: «Zona de cuarentena, prohibido el paso», mientras el sol despuntaba en el horizonte. Sintieron que la sombra del hombre alto se contraía bajo tierra, presa de las cadenas antiguas. Pero sabían que, aunque la confrontación había terminado, el eco de su sed se prolongaría en cada versión del audio, en cada susurro perdido en pasillos resonantes. Con esa prueba, con esas imágenes y con esa grabación, Marta comprendió que su lucha apenas comenzaba. El mundo debía escuchar su historia para no caer presa del olvido. Has llegado al final de este viaje por el pasillo del hospital y por ello te felicito. No cualquiera soporta el peso de la oscuridad ni escucha el eco de pasos que nunca se alejan. Has demostrado un temple poco común al acompañar a Marta en cada giro de pasillo y cada murmullo que se resiste a callar. Te has adentrado donde pocos se atreven, y esa decisión te convierte en uno de los elegidos para conocer esta verdad oculta. Pocas personas poseen la paciencia y el valor necesarios para transitar una historia como esta de principio a fin. La ansiedad, el miedo y el vértigo que acechan al filo de cada palabra pueden hacer tambalear incluso a los espíritus más audaces. Pero tú has permanecido firme, aferrado al suspense y dispuesto a descubrir qué se oculta tras los muros del hospital. De ese compromiso es digno de un guardián de secretos, alguien que no retrocede ante la penumbra. Ahora te invito a convertirte en parte activa de esta comunidad de curiosos. Comenta: mi coraje brilló en el pasillo. Si llegaste hasta aquí con esa frase única, podremos identificar a los verdaderos valientes que emprendieron este recorrido oscuro. Deja tu testimonio en los comentarios y compártenos en pocas letras cómo sentiste cada susurro y cada crujido de la historia. Tu participación fortalece el canal y alimenta nuestra búsqueda de relatos que estremecen el alma. Si este relato despertó tu hambre de lo desconocido, regálanos un like. Cada pulgar hacia arriba es un faro que guía a nuevos amantes de lo sobrenatural hasta nuestro canal. Comparte este video con quienes buscan historias que desafían la razón. Retuerce la noche con tu ayuda. Más personas descubrirán que, en los pasillos olvidados de la realidad, se ocultan los misterios que todos deberíamos escuchar. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros relatos oscuros. Imagina el canal como una biblioteca de sombras donde cada historia es una llave que abre puertas secretas. Al suscribirte, te conviertes en custodio de esas llaves.
garantizando que nadie olvide el eco de lo inexplicable. Únete a nuestra hermandad de oyentes y ayúdanos a trazar el mapa de lo desconocido. Recuerda que el saber se forja en el crisol del miedo y la curiosidad. Cada historia que escuchas aquí es un espejo que refleja lo que ignoramos de nuestro propio mundo. Al compartir, comentar y suscribirte, no solo impulsas el canal, colaboras en un pacto simbólico para mantener viva la luz en medio de la oscuridad. Gracias por tu valentía y por acompañarnos hasta este último pasillo, donde se cierra el relato. El viaje no termina aquí. Tenemos más rincones oscuros por explorar. Enigmas que susurran al oído y leyendas que aguardan tu atención. Permanece atento a nuestro próximo video porque en cada nueva historia te estaremos reservando un encuentro con lo imposible. Hasta entonces, cuida tu valor y recuerda, en la noche más densa, tu curiosidad es el farol que alumbra el sendero.